En esta mañana el título de esta enseñanza es Tus bendiciones están a tu alcance. Tus bendiciones están a tu alcance. Y ya tú verás por qué hemos titulado esta enseñanza de esta forma. Te invito a que tengas tus Biblias abiertas porque vamos a ver un texto bíblico en el libro de Éxodo bastante extenso. No vamos a ver todos los versículos, pero tú lo puedes tener también de tarea para tu casa. En el año 1980, yo llegué por primera vez a la ciudad de Las Vegas, en el 1980. Y en esa ocasión, yo tenía mi trabajo, pero me busqué un trabajo extra para ganar algunos dólares por allí extra para cosas que yo quería hacer. Y estuve trabajando a casa de un señor americano, un hombre retirado, pero se veía un hombre sabio y demás, y empezó a conversar conmigo y me preguntó de dónde yo venía. Ya le expliqué quién era, qué hacía y demás. Y yo hacía apenas un par de años que vivía en los Estados Unidos. Solamente 2 años llevaba en los Estados Unidos. Y estaba tratando de hacer lo mejor para poder progresar como todos queremos hacer. Es decir, tenía 2 trabajos, mi trabajo fijo y que era un tipo de part-time. Y este señor me dijo algo bien interesante que nunca lo olvidaré. Dice, los Estados Unidos es el país de las oportunidades. Dice, en este país, dice, los billetes, así me dijo, esto dijo, los billetes de a $100 están volando en el aire. Dice, tú necesitas aprender cómo brincar y alcanzarlos uno a uno. Así me dijo, uno a uno. No trates de alcanzar más de uno a uno. Y esa frase, aunque en aquel momento yo no la entendí muy bien, después con los años fui entendiendo qué es lo que significaba. Y tú verás como a lo largo de la enseñanza en esta mañana, tú vas a poder relacionar algunas cosas con esta frase o expresión que este señor me dijo a mí en el año 1980. Estoy hablando hace ya más de 30 años, 31 años atrás. En nuestra casa, por ejemplo, nosotros, Luis y yo, hemos tenido que hacer algunos ajustes. Cuando yo era joven, yo recuerdo que yo tenía una novia que era alta. Estoy hablando joven de chamaco, es decir, 16, 17 años, no vayas a pensar. Estaba en high school y tenía una novia que era alta, Mercedes se llamaba, y era alta. Y yo la podía mirar a los ojos a la altura mía. Y me agradaba que era alta porque no tenía yo que pasar mucho trabajo. Aquí hay unas cuantas mujeres altas, pero generalmente la mujer hispana no es alta, eso no es lo más común. Y yo había escuchado un dicho que decía, caballo grande, ande o no ande. Ustedes han escuchado eso. Y dije, bueno, pues yo me voy a casar con una mujer alta. Pero no me tocó una alta. Así que ya saben, Luisa, brinca. Sí, pero como brinca, es cierto. No me tocó una alta, me tocó una más bajita que yo. Y entonces, bueno, ahora hemos tenido que hacer en casa, como quizás muchos de ustedes, ciertos ajustes para ver a dónde Luisa puede llegar. Lugares que yo puedo alcanzar, pero ella no. Y el lugar más común, y tú lo sabes, quizás te pase en tu hogar también, es en la cocina, los gabinetes. Cuando yo sé que Luis está en la cocina y me llama, generalmente no es para comer, es para que le ayude a alcanzar algo. Aparte de lavar los platos, sí, además de eso. Pero entonces sabemos de que tenemos que hacer ajustes de algunas cosas. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto a la altura que ella alcanza las cosas más prácticas de uso diario. Y aquellas cosas que se usan de vez en cuando, como la vajilla que tú solamente sacas cuando hay visita, se pone hasta arriba. La bandeja aquella grande para 10 personas solamente, entonces eso se pone hasta arriba, ¿ve? Pero de vez en cuando hace falta alcanzarlo. ¿Y quién lo coge? Lo tengo que buscar que alcanzar yo. Aún hay algunos lugares específicos que yo tampoco alcanzo. Y entonces encontramos forma de cómo alcanzarlo. ¿Cuál, por ejemplo? Una escalera. Y hemos comprado una de esas escaleritas pequeñitas de 2 escalones solamente, es todo. De esas que se doblan, plegable, correcto, y uno la tiene ahí en el closecito del
de la cocina y pues cuando hace falta lo saca. Yo sé que eso es muy común y práctico también para todos ustedes. Te digo esto como una forma de ilustración para que entiendas de que todos nosotros en alguna ocasión nos hemos adaptado a tratar de buscar la forma de alcanzar las cosas que necesitamos. En esta mañana vamos a hablar de cómo alcanzar nuestras bendiciones. Dios tiene bendiciones para nosotros, preparadas, listas y están allí en los shelves. ¿Cómo se dice shelf en español? La repisa o los estantes, correcto. La repisa o los estantes. Están listos. Algunos de estos bendiciones tienen aún el nombre tuyo y el nombre mío. Han sido creadas específicamente para nosotros. Han sido creadas específicamente para nuestra iglesia, por ejemplo. Y algunas de ellas son para tiempos muy específicos. Nosotros hace unos cuantos meses atrás estábamos buscando un edificio para esta iglesia. ¿Tú te recuerdas de eso? Y muchas personas pensaron de que aquel era el momento adecuado para la iglesia. Hace unos cuantos meses, quizás hace un año atrás, año y medio atrás. No hace mucho, a principios de este año, estuvimos viendo una propiedad aquí en la calle 441. Algunos de ustedes fueron también. Lavinia estuvo con nosotros un día también en aquel lugar. Héctor estuvo allí. Y era de las que habíamos visto quizás la que parecía la mejor por el precio, pero tenemos que hacer mucho trabajo. Y gastar dinero para poder arreglarlo y para poder sacar los permisos y demás. Nos parecía, de acuerdo a nuestro cálculo, de que ese era el lugar más apropiado para la iglesia. Y empezamos a orar. Si Dios abre puerta, entramos. Si no, no. Bueno, ¿qué pasó? Que Dios no nos abrió esa puerta. Curioso. No la cerró y no pudimos comprar esa propiedad tampoco. Se vendió a otra persona, a otro negocio. No sé, llegó y lo compró. Sin embargo, en estos momentos, quizás pudiéramos pensar humanamente hablando de que no estamos en la condición para poder comprar un edificio. Sin embargo, Dios ya tenía allí en el estante un edificio para nosotros. Con el nombre de CC Vida, que todo lo que tenemos que hacer es estirar nuestra mano y agarrarlo. ¿Tú entiendes esto? ¿Cómo funciona? Es decir, algunas bendiciones que son específicamente para algunos tiempos determinados por Dios y no determinados por nosotros. Quiero decir también algo con esto. Algunas personas piensan de que en base a lo que acabo de decir, uno no debe de hacer plan. No, estás equivocado. Nosotros hacemos los planes y los presentamos delante de Dios. Y Dios es el que determina si tiene que hacer algún cambio o no. Mira. El hecho de que nosotros nos estemos mudando ahora a una nueva casa, a un nuevo edificio, a una nueva iglesia, fue un plan que nosotros pensamos desde el principio. Si nosotros no hubiéramos planeado nada, Dios no hubiera dado ninguna respuesta, porque parte del plan fue orar por la bendición, claro, de recibir un edificio. Es decir, si tú no buscas, Dios no te va a dar. Eso es lo que dice la Biblia. Una de las razones por las cuales no obtenemos las cosas es porque no oramos y no buscamos. Ahora nosotros sí empezamos a buscar y empezamos a orar, empezamos a pedir a Dios. Y entonces empezamos a pedir una bendición específica y Dios dentro de eso empezó a hacer cambio y nos dio una bendición mucho mejor que la que nosotros, no solamente que la que nosotros pedimos, sino que la que nosotros hubiéramos pensado que Dios nos hubiera podido dar. ¿Entiendes cómo funciona? Pero dentro del tiempo de Dios, dentro del tiempo de Dios, no del tiempo nuestro. En algunas ocasiones nos apresuramos demasiado para obtener bendiciones, pero Dios es el que conoce el tiempo. La pregunta en esta mañana es, ¿qué soy capaz de hacer para ser bendecido? ¿Qué soy capaz de hacer para ser bendecido? Y yo te invito a que busques ahí en tu Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 16, vamos a ver una historia bien común que todos nosotros conocemos, donde vamos a experimentar y vamos a ver, y he escogido este texto bíblico, te voy a decir esto, lo he escogido porque es lo más parecido al ejemplo o la experiencia nuestra, donde nosotros queremos tener la bendición de Dios,
la necesitamos, pero en algunas ocasiones, equivocadamente, hacemos planes y tomamos decisiones incorrectas porque pensamos muchas veces que Dios se equivocó, porque no tenemos suficiente fe en lo que Dios está haciendo también. Y pensamos de que para que nosotros podamos ver las bendiciones de Dios en nuestra vida, tenemos que escuchar ruidos o ver movimientos a nuestro alrededor. Y en muchas ocasiones escuchamos ruido y vemos movimientos, pero no son los más apropiados. Nos asustan. Y pensamos que eso que estamos viendo o que estamos escuchando es más bien una señal negativa para yo poder recibir una bendición, pero aprendemos de que Dios trabaja aún sobre estas cosas. En el libro de Éxodo, capítulo 16, quiero contarte de que esta historia nos habla de la salida del pueblo hebreo, de los israelitas, cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida. En realidad esta historia comienza desde el capítulo número 15, pero ahora en el versículo 16 la cosa se pone más grave. Y esto es lo que quiero compartir contigo comenzando en el versículo número 1. Dice, toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Déjame decirte, aquí habla de estos 15 días, pero el problema es que en el capítulo 15 nos habla de otros 15 días más y eso nos indica a nosotros de que lo que te voy a contar ahora pasó apenas a un mes después de haber salido de allí de Egipto. Después que salieron de Egipto, un mes después de eso, atiéndeme, un mes exactamente después de eso, empezaron a haber problemas en el pueblo. Y empezaron a haber algunas situaciones entre Moisés y Aarón, su hermano, que eran los líderes del grupo o del pueblo de los israelitas, de los hebreos, y el pueblo que los estaba siguiendo. Y en esta mañana tú vas a tener la oportunidad de apuntar algunas cositas allí en las notas que tienes o en tu boletín. Y la primera que te voy a dar es esto. Número 1, si quieres ser bendecido, si quiero ser, vamos a poner en primera persona, si quiero ser bendecido, no me puedo quejar. Si quiero ser bendecido, no me puedo quejar. Dice allí el versículo número 2. Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Le decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carnes y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Ahora, cuando nosotros vemos en realidad esta historia, una cosa que ellos nos están diciendo ahora es que cuando estaban en Egipto se estaban quejando de la situación que tenían allí. Y que en Egipto a lo mejor tenían comida, pero eran los esclavos de los egipcios. Es más, los egipcios mataron a muchos de los israelitas. Una de las razones por las cuales también Moisés sale de allí, porque 40 años antes estaba defendiendo a uno de los israelitas y mató a uno de los egipcios en esta pelea. No nos dice aquí en la Biblia si fue a propósito o accidental, pero murió el hombre porque los egipcios perseguían y mataban también a los israelitas que eran sus esclavos. Y tenían comida, pero eran de un nivel inferior. Y estaban amarrados a las condiciones que los egipcios ponían en esa ocasión. Pero ahora, atención, ahora lo que pasa es de que esta gente se empieza a quejar, empezaron a tener hambre. Es cierto, el andar por el desierto no era fácil, era una nueva experiencia. Y entonces se empiezan a quejar y le empiezan a echar inclusive la culpa a Moisés y a Aarón, porque dice ahí, ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto. ¿Quiénes ustedes? Ellos los líderes. Es decir, cuando las cosas estaban bien, todo estaba chévere, pero entonces cuando empiezan a haber problemas, hay un dicho que dice, la culpa nunca cae en el piso. Tú sabes, a alguien le cae. La culpa siempre se la echan a alguien.
Generalmente la culpa entonces se la echan a los líderes. Yo escucho en muchas ocasiones ahora cuando la gente habla de la economía y entonces dicen, bueno, es que el presidente Obama no ha sido buen presidente. Pero lo mismo decían con el presidente Bush. El presidente Bush no ha sido buen presidente. Y así, déjame decirte, la situación económica no es culpa de los presidentes. Los presidentes pueden hacer muchas cosas, pero no todo. Tú y yo tenemos también mucha responsabilidad con la situación económica y los bancos y muchas otras cosas más. Pero es mucho más fácil echarle la culpa ¿a quién? Al presidente. ¿Por qué? Porque si tú le echas la culpa al barrendero, la gente no sabe quién es el barrendero. Entonces, pues, al barrendero no le va a molestar para nada. No big deal. Pero si tú le echas la culpa al presidente, entonces la gente dice, oh, no, pero el presidente sí, porque el presidente se supone que tenga cierto poder de liderazgo. Entonces te das cuenta de que eso ocurre. Mira, ocurre en los gobiernos, socialmente hablando. Ocurre en los trabajos, cuando muchos de tus compañeros de trabajos le echan la culpa a tu jefe por las cosas que están pasando, porque si le pagan o porque si no le pagan, quién sabe. Si tú no sabes, la mayoría de los jefes, los pobres, simplemente son jefes. Ellos no tienen, hay veces, algunos de los jefes no tienen, no estoy hablando de los dueños, de los jefes, no tienen poder de decisión. Pero aún también los dueños de los negocios y las compañías, la gente generalmente ve cómo crecen las empresas y las compañías y cuánto ganan, pero la gente no sabe en cuánto gastan. ¿Cuántos impuestos hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar en salarios? ¿Cuánto hay que pagar en luz y en mantener un edificio? ¿En seguros? ¿En seguros? Uy, papá. Yo he tenido la oportunidad de estar en trabajos donde, es decir, de administración y liderazgo, y en muchas ocasiones veíamos de esos tiempos muy buenos, de las llamadas vacas gordas, cuando las cosas estaban buenas, pero mientras más ganancia, más gasto también. Lo mismo pasa en las iglesias. La gente no sabe que mientras más gente, más gasto. Mira, te voy a decir algo bien curioso. Mientras más personas, más gasto de electricidad. Cuando nosotros llegamos aquí en la mañana, el aire acondicionado no está puesto. Y esto está, pero fresquecito, sabroso. Pero enseguida que la gente empieza a llegar, se empieza a calentar. Curioso. Y afuera la temperatura está igual. No ha cambiado, pero se empieza a calentar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, el calor de nuestro cuerpo empieza a traer calor a este lugar y tenemos que empezar a bajar, en este caso el aire acondicionado, ¿no? La temperatura, para que el lugar sea cómodo. Y entonces es más gasto. Y si queremos crecer, tenemos que proveer más espacio. Gracias a Dios que el Señor nos está dando ahora un espacio. Ahora el problema no es proveer el lugar grande. Ahora el problema es crecer. Porque el lugar grande ya lo tenemos. Ese era un problema que teníamos aquí. Porque, wow, costaba mucha plata el poder expandernos. Allá, si tú no lo sabes, el nuevo templo tiene capacidad para 600 personas. 600 personas. Así que tenemos que orar. Yo lo creo, lo va a llenar. Mira, tenemos que orar, número 1. Y número 2, tenemos también que evangelizar. Y si hacemos las dos cosas, Dios llena ese lugar. Quiero hacer un paréntesis aquí en esto un segundito para decir algo hablando de evangelización y oración. Nosotros hemos comenzado allí en aquel lugar, en la nueva iglesia, comenzamos esta semana ya, reunión de oración a las 6 de la mañana. Lunes, miércoles y viernes. A las 6 de la mañana. Lunes, miércoles y viernes. Además de la oración que tenemos los martes a casa de los Martínez o casa de José y Blanca aquí en el Southeast, o en el otro lado de la ciudad, en el oeste, a casa de Héctor, a casa de Tony y Mimi, la casa que se estén reuniendo, que son los miércoles, ¿verdad? Los miércoles. Y además de eso, los jueves nosotros tenemos aquí reunión de oración. Lo vamos a seguir teniendo allá antes del estudio bíblico. Pero aparte de eso, lunes a las 6 de la mañana, miércoles a las 6 de la mañana y viernes a las 6 de la mañana, reunión de oración. Ya arrancamos ya. Tú no sabes, esta semana ya arrancamos ya allí. Mira, lo único que te puedo decir es de que cuando el pueblo de Dios ora, Dios bendice. Dios bendice, escúchame bien.
No estamos orando a ver si Dios nos va a bendecir. Estamos orando porque Dios nos va a bendecir. Nos está bendiciendo y nos va a bendecir. Pero tenemos la tendencia de empezarnos a quejar cuando las cosas se ponen mal. Es decir, las mujeres, los hombres también, pero bueno, digo las mujeres porque voy a poner el caso de las cocinas, no, voy a poner el caso de la cocina, no. Ahora tengo que cocinar y, ay, Dios mío, necesito este caldero o esta bandeja, lo que sea, y la bandeja la tienes aquí. Es decir, nos estamos quejando solamente porque nos tenemos o que estirar o que subir arriba de la escalerita. Pero está ahí. Lo que tú necesitas está ahí. Y entonces nos empezamos a quejar. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a esta sociedad de microondas, se llama. No sé si tú has... Microondas quiere decir que todo está fácil. En los Space Maker, que ahora todo lo tienes allí, todo empotrado en la pared, chun, 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 y todo lo que uno cocina lo metes en el microondas, 30 segundos, vámonos. O si no, el arroz y todas estas cosas que son instantáneas, a mí se me hace muy cómodo y no te voy a decir que no. Pero no saben igual, número uno. No saben igual. Número dos, nos mal acostumbran. Nos mal acostumbran, porque después, cuando tenemos entonces que hacer la comida completa desde el principio, desde el sazón y todo lo demás, nos empezamos a quejar. Pasa también en la iglesia. Y la gente se queja en la iglesia entonces, ¿de quién? ¿A quién le echan la culpa? Al pastor. Mire, hay unos cuantos gente así. Al pastor. El pastor es el culpable. ¿Me entiendes? Claro, aquí pasó. Lo que yo he aprendido es... Hace ya unos cuantos años. Al principio te digo una cosa. Al principio yo padecía de ese sentimiento de culpabilidad. La verdad. Cuando había un problema en la iglesia y la gente me echaba la culpa a mí. Oh my God, yo me deprimía, me iba a mi casa y me encerraba en mi oficina. Y después, y ya tenía ganas hasta de renunciar. No quería, Señor, yo no quiero ser más pastor. Búscate otro, esto no es para mí. Pero entonces después aprendí, según la enseñanza bíblica, de que tengo que acostumbrarme a vivir con que otras personas me echen la culpa a mí. Porque en realidad, cuando me echan la culpa a mí, no es a mí de quien se están quejando. ¿Saben de quién se quejan? De Dios. Mira lo que dice el versículo, vamos a un poquito más adelante, el versículo número 8, la mitad del versículo. Es más, el versículo número 8 dice esto, el versículo completo. ¿Dónde está aquí? Dice, y añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra él. ¿Contra él? ¿Quién es ese él? Contra Dios. Y tú vas a decir, pero aquí nunca los israelitas se quejaron de Dios, se quejaban de Moisés y de Aarón. Claro, pero el problema es que fue Dios quien puso a Moisés y Aarón en esa responsabilidad y quien les dijo, sácalos de Egipto. El que es responsable de eso, ¿quién es? Dios. Y dice aquí, porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Cuando nosotros nos quejamos, atención, cuando nos quejamos es en contra del gobierno. Mira, ahora estamos en esta cuestión de las elecciones. Cuando nos quejamos en contra del que sea electo, en realidad nos quejamos en contra de Dios, porque la Biblia dice que Dios quita y pone reyes, presidentes y gobernantes. Así que aunque tú quieras, esto no es cuestión de partido, el que tú quieras, por quien tú votes en esta ocasión, Dios va después de todo a poner a quien Él desea, a quien Él quiera. Punto. Y aunque te quejes, ese va a ser el presidente de este país. Se acabó, nada más. Y sucede en los países, en los gobiernos, sucede en los trabajos y sucede en las iglesias y sucede en otros círculos sociales también de la misma forma. Así que aprende a no quejarte. Número dos. Si quiero ser bendecido, me tengo que estirar. Si quiero ser bendecido, me tengo que estirar. Dice el versículo número 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo.
el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Y tú dices, pastor, ¿dónde está el esfuerzo? Mira lo que dice aquí. Dice aquí en esta ocasión, el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Mira, algo que nosotros aprendemos a hacer, más que todo aquí en los Estados Unidos, es, cuando nos referimos a cuestión de alimentos, es ir a la tienda una vez a la semana. Claro, hay algunas personas que van todos los días y algunos que es bastante seguido. Los estudios dicen que aquellas personas que van a la tienda muy seguido toda la semana gastan más dinero o compran más cosas que no son necesarias. Y si tú vas a la tienda una vez a la semana con la listita de lo que te hace falta, entonces vas a poder ahorrar. El otro día Luisa me dijo a mí, tenemos que ir a hacer compra hoy. Digo, no, primero antes de hacer compra tenemos que ver lo que hay en el refrigerador. ¿Para qué? Digo, para no comprar lo mismo. Luisa yo creo que tiene espíritu de cubana. Ella nació en Venezuela, pero parece que pasó la experiencia misma. Y vas a ver 3 mayonesas y 3 de esto y 3 de otro y 4 y quién sabe qué. Digo, pero ¿para qué si nos hace falta uno solo? Los especiales, es cierto, pero en algunas ocasiones no hay especiales. En algunas ocasiones no hay especiales. Déjeme decir, hablando de especial, no se confundan con los especiales. Mira, si tú vas ahí y te dice de que un pomo, por decir algo, el pomo de mayonesa es $1, pero tú compras un segundo pomo y es $1.50 por los dos. Tú tienes que asegurarte de que en realidad tú te vas a comer los 2 pomos de mayonesa. Porque la mayoría de las veces nos comemos el primero y el segundo se echó a perder. Y aparentemente parece que estamos ahorrando, pero no es así. Botamos 50 centavos. ¿Entiendes cómo funciona esto? Es decir, cuidado, el marketing está muy preparado para eso. Además, déjame decirte algo también. Cuando las tiendas y las compañías te dicen compra uno y el otro es gratis, es porque casi que está el día de expiración. Ellos no son bobos. Si ellos tienen un producto que está fresco ahora y le pueden durar 4 o 5 meses en el shelf, no te lo van a vender por la mitad del precio. Lo van a aguantar ahí porque eventualmente lo van a vender. Así funciona. El problema es que en muchas ocasiones nosotros nos desesperamos y queremos más porque decimos, voy a llevar más el número 2 o 3 o 4, como aquel hombre que se montó en el avión. Y vino la aeromoza y le dijo, señor, ¿usted qué quiere de comer hoy? No, yo nada, gracias. Pero seguro, mire, ¿tenemos pollo o carne? Dice, no, es que yo la verdad no traigo dinero. Dice, no, pero si usted no tiene que pagar, esto es parte de su boleto, es gratis. Es gratis, entonces deme uno y me llevo dos para llevar también. Claro, porque esa es la inclinación nuestra. Mira, a esta gente le pasó. Porque este pueblo, además de ser rebelde y quejarse, entonces llegaron a ser avariciosos dentro de su necesidad. Atención, muchos de nosotros caemos en el pecado de la avaricia, que quiere decir el deseo de tener cosas que no necesitamos. ¿Cuántas veces nosotros cuando vamos y limpiamos el refrigerador tenemos que botar muchas cosas a la basura? Piénsalo. Y en casa, yo personalmente estoy bien ahora pegado con eso. Es preferible ir al mercado toda la semana y comprar exactamente lo que uno le hace falta que estar botando. La palabra dice, si tú quieres de que Dios te ponga a ti en lo mucho, tienes que ser fiel en lo poco. Y si tú no sabes administrar lo poco y estás perdiendo y echando a la basura, Dios nunca te va a bendecir en lo mucho. A este pueblo le pasó exactamente lo mismo. Por eso Dios dice, yo le voy a dar ahora, a partir de ahora, pan y codorniz. Cuidado. Las codornices, claro, esta gente se empezó a quejar. Si tú no sabes, las codornices dicen que es familia del faisán. ¿Ok? Que son chiquititas. Mucha gente cree que son de las palomas. No, parecen palomas, pero no son palomas. Y el huevo es caro
y la carne es muy buena y demás. Y explicaba, leyendo uno de los comentarios bíblicos, dice de que una de las razones de que Dios decidió darle codornices, porque en ese tiempo las codornices emigraban, y normalmente emigraban de África acá al área al desierto, y entonces en este tiempo iban de regreso, y ahora Dios se las estaba poniendo allí como el manjar para que ellos pudieran aprovechar, más el pan. El pan caía del cielo durante la madrugada. Escucha esto, así dice la palabra. El pan caía del cielo durante la madrugada. A la mañana, cuando ellos se levantaran, el pan iba a estar listo afuera, iban a estar las codornices para cazarlas y comérselas entonces. Pero dice aquí de que esta gente tenía que salir a buscar su pan. Es decir, en muchas otras ocasiones nosotros queremos que Dios nos traiga la bendición aquí, a donde estoy yo. Dios dice, si tú quieres ser bendecido, tú tienes que buscar tu bendición. Estírate, por eso decimos aquí, si quiero ser bendecido me tengo que estirar. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablábamos de las características que Dios creó en nuestro cuerpo? Y habíamos dicho de que habíamos hablado de la caída, ¿te acuerdas de eso? Y habíamos dicho de que Dios creó en nosotros coyunturas y demás para poder, cuando nos caigamos, nosotros nos podamos levantar, pero también ayudar a otra persona que se caiga. Bueno, hay algo bien interesante en esto de las bendiciones. Dios nos creó a nosotros, a todos. Yo creo que entre los más altos aquí en la iglesia está Jerry, entre los hombres, por ejemplo. Sí, Feliciano, porque es Jerry el más alto. Tú también uno de los más altos. Igual, Tony, hay unos cuantos altos. Que bueno, de las mujeres, Carmen, Carmencita, tú, que son toda una estirpe, tú y tu hija también, que son altas. Karen es alta, es decir, tú, sí, hay unas cuantas que son altas. Las personas, es decir, cuando empezamos a comparar las estaturas, en algunas ocasiones hay problemas. Decía alguien, delante de Dios, es decir, delante de los hombres, hay unos que son más altos que otros. ¿Tú sabes eso? Pero delante de Dios, todos somos iguales. ¿Se ha fijado? Es decir, parados y arrodillados delante de Dios, todos somos iguales. Pero la otra cosa es de que dicen de que los bajitos lleguen al piso más rápido. Claro, siempre hay su ventaja para esto. Pero no importa si sea una persona alta o una persona baja de estatura, cuando se refiere al hecho de estirarnos para nosotros poder alcanzar nuestra bendición, Dios nos dio a nosotros la facilidad de poder estirarnos. Nuestras manos generalmente van mucho más arriba que la estatura regular. Número uno. Pero encima de eso, tenemos la facilidad física, biológica, de hacer un stretch, que se dice en inglés, un estiramiento. Pero encima de eso, como parte de la formación física, Dios nos permitió de que nuestros pies tuvieran una formación especial donde nosotros podemos añadir aproximadamente unas 4 pulgadas más. Y la mayoría de nosotros andamos generalmente en nuestras puntas para poder alcanzar lo que nosotros necesitamos. La bendición que tiene Dios preparada para nosotros generalmente no es simplemente puesta en las manos sin que nosotros nos tengamos que estirar, sin que nosotros no tengamos que ir, decimos, la milla extra, sin que nosotros tengamos que hacer esfuerzos extra para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Eso es aplicable lo mismo en tu vida personal, en los negocios, en la escuela. Para los que estudian, los estudiantes saben claramente de que si tú estudias if you stretch, si te estiras un poco más a la hora de estudiar, vas a sacar mejores puntuación. Si te estiras a la hora de trabajar y trabajas más horas que los que generalmente trabajan menos, al final de la quincena o del mes, tu cheque va a ser un poco mejor. No quiere decir que sea necesariamente el doble, pero va a ser un poco mejor que el resto de la gente. Eso nosotros nos tenemos que estirar. Número 3 en esta mañana. Si quiero ser bendecido, tengo que confiar en Dios. Si quiero ser bendecido, tengo que confiar en Dios. Dice el versículo 19, entonces Moisés le dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo
pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. ¿Te acuerdas lo que decíamos hace un ratito de eso de comprar demasiadas cosas de comida y que se nos echa a perder? Eso es lo que pasó aquí. La enseñanza o la indicación de Dios fue de que Él todos los días le iba a dar pan y codornices a esta gente. Pero el pan que ellos recogieran allí, con excepción del sábado, y voy a explicar por qué en un segundo, todos los demás días solamente iban a coger lo necesario para comerse ese día. Los días viernes, entonces, en este caso viernes, ellos iban entonces a coger una doble porción. ¿Por qué? Porque el sábado, que era el Sabbath, era el día de descanso. Dicho sea de paso, es la primera vez en la Biblia que se habla de sábado. Si tú no lo sabes, apúntalo en tus notas. Esta es la primera vez que se habla de sábado en la palabra de Dios, del descanso en los sábados. ¿Por qué? Porque el sábado era el día que se usaba para adorar al Señor. Muchas personas, esto nosotros no creemos que tenemos que hacerlo. Algunas personas creen que sí, pero yo no lo creo. Es decir, yo no creo de que nosotros tenemos necesariamente que el domingo no podemos hacer nada. Pero hay muchas personas que, por ejemplo, el sábado cocinan para ayer y para hoy. Y cuando llegan hoy, se comen los recalentados de ayer. Yo no tengo ningún problema, los recalentados es muy sabrosos. Hay algunas cosas que es mucho más sabroso el otro día que el día anterior. Mira que sí, algún tipo de comida. No es ningún problema. Pero, y también porque uno pues no tiene que llegar a la casa a cocinar ni trabajar doble. En esta ocasión ese fue el mandato del Señor. Ahora el resto de los días solamente les dijo, cojan la porción que se van a comer ese día. Pero siempre aquí, entre este pueblo, había también personas con los cuales nosotros nos podemos identificar. ¿Por qué? Porque cogieron lo que tenían que coger, más un poquito más. Por si acaso. Ya que Dios me está bendiciendo ahora, por si acaso vamos a agarrar más. Y entonces se les echaba a perder y dice que se les llenaba de gusano. Algunos de ustedes van a decir, pastor, el problema era que en aquel tiempo no había refrigeración. Correcto. Bueno, es cierto, es cierto. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era pequeño, yo iba al pueblo de donde vivían mis abuelos, que eran literalmente en el campo, hace muchos años atrás. Ellos no tenían refrigerador. Y entonces las comidas, en realidad, muchas de las comidas se guardaba en toallas o en telas húmedas para que se mantuvieran la humedad, o también se compraban aquellos trozos de lo que se llamaba hielo seco. ¿Se acuerdan quizás algunos de ustedes? Los hielos secos que duraban muchas horas y se hacían como tipo de unos refrigeradores nevera con hielo seco y así la gente metía la comida. Pero también en estos tiempos, si tú no sabías, estas culturas aprendieron a cocinar y a sazonar la comida de tal forma que la comida duraba muchas horas y no se echaba a perder. Cuando tú vas a España, por ejemplo, te vas a dar cuenta de que el llamado jamón serrano, que es un jamón, el jamón que se procesa con sal y demás, eso está afuera. Eso no se mete en el refrigerador. Tú lo cuelgas ahí, de mismo coges los pedacitos y se puede quedar ahí 2, 3, 4, 5 días y no se echa a perder, porque ese es el tipo, y más tiempo también, la forma en que ha sido curtido o cocinado o elaborado también. Es decir, esta gente sabía sus técnicas para poder hacer de que la comida pudiera durar más de un día, pero dice aquí de que esa comida extra que ellos trataban de coger se les echaba a perder el mismo día. Y el mismo día cogía gusano. Eso no quiere decir, mire, esto no quiere decir de que la comida era mala. Esto no quiere decir de que la temperatura no era apropiada. Esto lo que le está queriendo decir Dios a ellos es, tú tienes que aprender a tener confianza en mí. Y yo te voy a dar a ti la bendición que te pertenece cada día. Por eso después vamos a ver a Jesús en Mateo capítulo 6, hablando de las necesidades materiales, que dice que no nos preocupemos por el día de mañana, porque cada día tiene, ¿qué cosa? Su propio afán. ¿Qué cosa es su propio afán? Sus propios problemas, sus propias preocupaciones. Es decir, ¿para qué me voy a preocupar? ¿Qué voy a comer de aquí a una semana si todavía no llega el momento? Preocuparte qué voy a comer hoy, quizás cuando más mañana. Pero hay algunas personas que están a la hora del almuerzo y mientras están comiendo ya empiezan a hablar de que van a comer esa noche, de que van a cenar. Todavía no han acabado de almorzar y están planeando a ver qué van a preparar para la hora de la cena.
Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios para poder ser bendecidos. Número 4. Y último en esta mañana. Número 4. Si quiero ser bendecido, tengo que ser obediente. Dice el versículo 23, esto es lo que el Señor ha ordenado. Les contestó, mañana sábado es día de reposo sagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Fíjense que estamos hablando de cocinar, ¿ok? Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se agusanó. Es decir, cuando nosotros obedecemos el mandato del Señor, las bendiciones van a ser mucho más fructíferas para nosotros. Atención. Es posible que algunos de ustedes presenten esta mañana. Dios los haya bendecido en alguna ocasión con una fuerte cantidad de dinero. En algún momento, recientemente o hace muchos años atrás. Cuando hablamos de una fuerte cantidad de dinero, acuérdense, es una medida. Quizás para algunas personas el que te hayan regalado 100 es mucho, o el que te haya regalado 1000 es mucho, el que te haya regalado 10,000 es mucho, no sé. Una persona generalmente que no gana mucho dinero y de pronto recibe 300, 400, 500 dólares de un solo golpe, wow, dice, esto es tremenda bendición. Si tú a lo mejor ganas 2 o 3 mil dólares al mes, pues a lo mejor la medida tuya de una gran cantidad serían 5 o 10 mil dólares. No sé, estoy poniendo comparación. ¿Entienden esto? Lo que trato de decir en esta mañana es lo siguiente. Si tú en alguna ocasión recibiste una gran cantidad de dinero y de pronto te das cuenta que se te fue de las manos, como si no lo hubieras tenido. Y uno dice, ¿qué pasó? Es que en muchas ocasiones nosotros no obedecemos correctamente la enseñanza de Dios. En muchas ocasiones las bendiciones que Dios nos da no nos duran porque no estamos poniendo en práctica sus enseñanzas y no estamos siendo obedientes a Dios. Esto pasa lo mismo con lo económico, es decir, con el dinero, con las cosas materiales, como con las cosas físicas y emocionales. Vamos a poner un ejemplo. Tenías un problema, te enfermaste, empezaste a orar, fuiste al doctor y el doctor te dijo, no te preocupes, estás bien, tus análisis salieron negativos, no tienes nada, estás chévere, y entonces después te vas para la casa otra vez y como todo está bien, eres desobediente y no te cuidas y empiezas a comer mal y no haces ejercicio y ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir hoy? Y entonces pierdes la bendición que Dios previamente te dio o no le vas a sacar el jugo en realidad a la bendición que te dio. Por eso cuando hablamos de la desobediencia o la obediencia a Dios para poder ser bendecido, esto no es solamente en lo material, es en lo físico, es también en lo espiritual, porque si yo iré mucho a la iglesia, pero si no oro, Dios no me puede bendecir espiritualmente. Si no leo la Biblia, no vayas a pensar de que yo voy a saber absolutamente nada de la palabra de Dios porque yo no estoy leyendo la palabra. Es decir, eso no es... El otro día hablaba con alguien que me decía, no, pero la Biblia dice que Jesús fue el que dijo, no te preocupes, porque en el momento adecuado el Espíritu Santo va a poner en ti lo que tú tienes que decir. Digo, eso no tiene nada que ver con la Biblia, ni con el trabajo evangelístico. ¿Cómo que no? No, claro que no. Si cuando eso aparece, ese texto aparece en la Biblia, Jesús se estaba refiriendo, le estaba hablando a los cristianos sobre la persecución. Y le estaba diciendo que cada uno de ellos iba a ser llevados delante de los gobernantes, porque iba a venir la persecución de los cristianos, iba a venir la destrucción de Jerusalén, y muchos de ellos iban a ser llevados delante de los gobernantes presos a dar causa por su fe. Y entonces en ese momento el Espíritu Santo iba a poner en ti las palabras que tenías que decir de que por qué tú eras cristiano. Pero esa gente no estaba evangelizando allí. Esa gente simplemente lo que estaba haciendo era dar
fe de lo que ellos habían creído. ¿Entiendes esto? Que no tiene nada que ver con salir a evangelizar y predicar. Si tú quieres evangelizar, si tú quieres predicar, si tú quieres compartir la palabra con otra persona, tú necesitas ¿qué? Estudiar. Leer la Biblia y estudiar. Y si no estudias, no vas a crecer. Entonces en muchas ocasiones queremos bendiciones sin hacer nada. ¿Ve que seguimos con la misma situación? Por eso que el pueblo dijo, Dios dijo, el pueblo quiere bendición, tiene que salir de sus tent, ¿cómo se dice tent? De sus tiendas, de sus carpas, tienen que salir afuera. Tienen que salir afuera y tienen que buscar la bendición. Te voy a invitar a que busques allí en tu Biblia y con esto voy a concluir en esta mañana Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, porque a lo mejor esto es simplemente la historia del Antiguo Testamento, pero tú dices, bueno, ¿y cómo puedo aplicar yo ahora esto dentro de lo que nosotros conocemos como la gracia? Es decir, el Evangelio de la gracia. De eso vamos a estar predicando un poquito más adelante. Efesios capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Dice, comenzando en el versículo 10. El versículo 12. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de Dios que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pero mira lo que dice aquí el apóstol Pablo a la mitad del versículo 13. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome ¿para qué? Para alcanzar. Para alcanzar. Nosotros necesitamos alcanzar nuestras bendiciones. Las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí están al alcance de nuestras manos. Hasta donde nosotros seamos capaces de esforzarnos. Y mira, alcance significa aceptación, esfuerzo, confianza y obediencia. Las 4 cosas. ¿Qué soy capaz yo? ¿O qué voy a ser capaz yo de hacer para poder alcanzar las bendiciones que Dios tiene para mí? Y escúchame, Dios tiene múltiples bendiciones para todos nosotros. Amén. Bendiciones económicas, bendiciones espirituales, bendiciones físicas, bendiciones emocionales, bendiciones de las cuales tú nunca, jamás, escúchame bien, jamás hayas pensado que Dios te pudiera dar. Así lo dice el libro de Isaías, clamar a mí y yo te responderé. Dice, y te mostraré ¿qué cosa? ¿Quién sabe el texto bíblico? Grandes cosas que tú nunca has visto. Jeremías 3:33. Mira, cosas que tú jamás en la vida hayas imaginado, Dios las tiene ya reservadas para ti. Bendiciones, cosas buenas, trabajo. Tú estás enfermo, tranquilo, Dios tiene salud para ti. Tú tienes problemas económicos, Dios tiene el dinero que tú necesitas. Tú tienes problemas de trabajo, Dios tiene el trabajo que tú necesitas. Tú necesitas estirarte, esforzarte para poder alcanzar la bendición que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros en esta mañana. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519.